a un momento de un pequeño, rápido trabajo en grupitos para retomar nosotros la palabra. Habló Franz, nos provocó este concepto amplio de religión, de espiritualidad. Ahora sería bonito que nosotros también reaccionásemos sobre lo que Franz dijo. Entonces, pedimos para 10 minutos al máximo, aquí dentro, quedarnos con los que están cerca de nosotros, un pequeño grupito para... sí, claro, sí. Para hablar sobre lo que sentimos, cómo es que nos sentimos frente a lo que Franz dijo. Y tal vez formular algunos comentarios y 1 o 2 preguntas. Sin embargo, antes de eso, Franz tiene que colocar más una cosita. Una cita del actual Papa en un discurso. Él dice ahí: la alegría de vivir va disminuyendo, la indecencia y la violencia aumentan, la pobreza se vuelve cada día más impactante. Se tiene que luchar para vivir y a menudo para vivir sin dignidad. Una de las causas de esta situación, en mi opinión, se encuentra en nuestra relación con el dinero y en nuestra aceptación de su imperio y dominio en nuestro ser y en nuestras sociedades. De este modo, la crisis financiera que estamos viviendo nos hace olvidar que su primer origen se encuentra en una profunda crisis antropológica, en la negación de la primacía del hombre. Que el hombre no es, él está, un ser supremo, pero el hombre es el hombre. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo verbo de oro ha encontrado una imagen nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. No es el tiene la misma visión del mundo. ¿No es cierto? No, yo quería nomás hacer. Mira, esta cosa aparece. Y yo había otras citas que ahora, y Franz Fanon, por ejemplo, aparece. Franz Fanon ya en los años 60, ¿no? Pero que aparezca ahora en el centro de la ortodoxia cristiana, aparece algo así. Para mí me ha sorprendido tanto. Y es un amigo que me lo mandó, que le había mandado este papel. Mira, ahí está. Sí. Bien, en un momento determinado nos hablaste de la creación de los dioses en la tierra y dioses en los cielos. Cómo el mercado se convierte en el dios terrenal. Cómo el dios terrenal, el mercado, nos arrebata la dignidad como seres humanos. Ya no es el ser supremo para el ser humano, sino que el ser humano es visto como objeto de consumo para el mercado. Es capital humano. Es capital humano, se convierte en capital humano. Entonces, resulta que ya el ser humano es un objeto del mercado y no un sujeto de su propia historia. ¿Cómo está funcionando eso dentro de lo que nos has planteado? Y fíjate, la visión esta, tú tienes ya en Jesús, cuando dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y el mamón. Ahí está. No se encuentra muchas veces esta referencia, es una referencia de eso. Pero claro, Dios y el mamón. No es claro que no se trata en realidad de Dios, sino del ser humano y mamón. Pero si tú tomas otras cosas de Jesús, es fácil.
el ser humano no es para el sábado, sino el sábado es para el ser humano, ¿no? Igualmente, el ser humano no es para Dios, sino Dios es para el ser humano. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Es decir, esta estructura ya está en este tiempo y es muy comprensible porque la crítica de la idolatría es muy común en la tradición judía y casi a la tradición cristiana, aunque ahí se desvirtúa mucho y después desaparece. Y lo que ahí en Marx es importante, hay dioses. Él no dice, por eso es diferente de Feuerbach. Feuerbach dice, Dios no hay. Sí, pero ese Dios es no solo. Pero dioses en la tierra, Marx tiene que decir, no es cierto, hay dioses. Y son un producto humano, pero ya no como hace 3.000 años, hecho de madera, sino son ahora producto de su propia acción, que es dinero, capital, Estado, mercado. Pero son dioses producidos por el ser humano y que se levantan frente a él y al cual se tienen que someterse, y todo el poder nace para someter al ser humano a estos falsos dioses. Y falsos dioses es ahí interesante. También Marx los llamaría falsos dioses. Fetiche significa un falso dios. Aunque él, un dios que no sea falso, lo acepta. Pero los dioses que hay son producto humano y todos falsos dioses, eso sí. Y lo llama entonces fetiches. Es una interesante cosa con esta crítica de la religión. Y para mí es muy importante que en ese sentido esta crítica de la religión tiene que seguir. No está acabada. Ni mucho menos. Quería hacer una pregunta. Solo una cuestión técnica. ¿Qué piensas? ¿Vamos a hacer estos grupitos para dinamizar las preguntas o si no vamos a dejar abiertas siempre las preguntas? Era más para intentar devolver la palabra a todo el mundo, porque si no... Pero bueno, si la gente se anima... No sé, si usted piensa que podemos hacer preguntas, entonces vamos. Quiero hacer una pregunta. Se habla de que es el mercado tiene que estar ordenado al ser humano. Pero al final, cuando uno habla de mercado en el capitalismo, también tenemos que ver que detrás de ese mercado hay grupos de poder. Al final es el hombre, las cosas ordenadas para ciertas personas, ciertos grupos de poder. El mercado no puede actuar. El mercado es una ley de acción de los humanos. Y en el mercado aparecen como exitosos los que tienen poder económico. Pero entonces siempre al final siempre está ordenado por los hombres, nada más que no está para todos los hombres. Sí, pero no como el hombre como ser supremo para el hombre, sino son hombres o mujeres, ¿no?, que actúan en el mercado y que para actuar en el mercado asumen que el mercado es el ser supremo, que dicta lo que tiene que ser el hombre y no al revés. ¿No te parece? No, porque digamos, al final cuando Smith habla de toda esa parte económica, ¿qué es lo que él vuelve a decir? Y es eso que usted planteaba, el mercado, pero como si fuera una fuerza externa del ser humano, pero al final es el ser humano ordenando todos esos recursos para sí mismo en una forma egoísta, individualista y para crecimiento de ellos. Pero ahí se vuelven fuerzas externas. Claro, fuerzas externas que producen las propias relaciones entre la gente.
ahí hay otro problema, eso yo veo eso, que no es externo. Y una cosa que no pude tratar, eso es con toda la ética de Kant. La ética de Kant, con sus normas universales, es también una fuerza externa, pero nacida de las relaciones sociales. Y ahí el choque de Marx con Kant, el cual casi no se ha hablado nunca, pero es un choque que Marx lo expresa cuando dice esto de echar por tierra todas las relaciones de las cuales el ser humano es un ser despreciado, etc. Es o él lo considera el imperativo categórico. Es lo contrario del imperativo categórico de Kant. Porque el imperativo categórico de Kant es cumplir con la ley. Ajá, el deber. Sí, entonces, y eso lleva al problema de San Pablo, ¿no? Que busca la justicia en la ley en contra de la muerte. ¿No? Y entonces hay algo externo, pero es que se vuelve externo algo producido en relaciones humanas. No es, por eso tampoco las normas de los 10 mandamientos no se producen en el Sinaí. Es la gente que lo produce, pero se transforman en Sinaí. Pero es que damos por sentado muchas cosas, porque ya las tomamos como que deberían de cumplirse. Porque en el imperativo categórico uno les decía que venían de atrás, pero al final es que nunca nos las hemos cuestionado tampoco, porque las hemos dado como hechas, como que eso debería ser. Sí. Pero al final son también invenciones humanas. Sí, igual que la fuerza. Totalmente cierto. No son intervenciones de afuera. Sí, ni el mercado, ni la ley kantiana. Pero son tratados como de afuera, ¿no? Eso es al declarar el mercado el ser supremo para el ser humano. Eso es una declaración humana. Y por eso se lo puede enfrentar. Sí, tiene sí, no. Claro, usted tiene que ver con dinero. Sí, sí. Eso es cierto. Sí. Después del análisis que ha hecho sobre el capitalismo, el mercado, en el contexto actual, a mí me gustaría saber su opinión con respecto a las alternativas que algunos países de América Latina quieren implementando al respecto. Como por ejemplo, ¿qué piensa usted de la economía solidaria o sustentable? ¿Qué se puede decir hoy de la solidaridad? Porque el mercado sigue imperando y siguen imperando mentalidades justamente que sostienen ese mercado, porque son mentalidades. El mercado en el fondo existe porque existen hombres y mujeres que piensan de esa manera, eso es un reflejo. Pero sí me gustaría saber la opinión suya con respecto a esa economía alternativa frente a eso. Mira, ahí hay que hacer primero eso. Si el ser humano es el ser supremo para el ser humano, y eso frente al mercado, el dinero, el capital, que de repente se ponen ellos como ser humano, como ser supremo para el ser humano. Eso es, yo diría, una categoría, un marco categorial de pensar la alternativa. Eso no es alternativo. Dentro de este esquema hay que ahora desarrollar alternativas y que tienen una cosa de condición. Las relaciones mercantiles no se pueden abolir.
Yo creo que eso es la única crítica más seria, es esta, ¿no? De haber creído que la puede abolir. Y eso llevó a muchos errores. El mercado lo creo que es. Sí, el mercado no es condición humana, aunque sea un producto humano, pero el producto no puede, el productor de las relaciones humanas no puede no producir relaciones mercantiles, no puede. Y entonces viene ahí, entonces, proyectos, y esos proyectos no se pueden deducir. Por eso yo comparto mucho estos esos proyectos. Claro, pero ningún proyecto puede decir ser único. No hay un único. Es la tarea de la humanidad, de desarrollar proyectos adecuados para lograr lo más posible en este conflicto en el cual vivimos. Pero vivimos un conflicto que es de condición humana, ¿no? Por eso yo estoy totalmente de acuerdo, no totalmente, pero casi, con estas concepciones, ¿no? Pero nunca uno es totalmente de acuerdo, yo creo que eso no debe ser, pero bastante. No, anteriormente era solamente con el comentario que estaba haciendo, me acordé de cuando se habló que el progreso era como un mito que ya había desaparecido. Es que el mercado, justamente, yo creo, se ha aprovechado de un discurso que nos ha hecho creer a todos que el mercado está a nuestro servicio y que vamos a progresar y que nos vamos a desarrollar y que todos vamos a estar bien, pero eso es un mito que ha desaparecido. No hay realmente progreso. El mercado no está al servicio del ser humano, sino como decíamos antes, el ser humano sujetos al servicio del mercado. Sí, es inclusive algo metafísico, el mercado. Bien, el mercado lo notamos, porque las consecuencias que se producen en el mercado nos tocan. Pero no podemos ver el mercado. Podemos ver lugares donde funciona el mercado. Pero el mercado nunca lo vamos a poder ver. Yo estudié economía y una de las cosas que al comienzo tengo que aprender, la empresa es propietaria de fábricas. Las fábricas se pueden ver, la empresa no. La empresa es invisible, pero tiene representantes en el mundo visible, y esos son las autoridades de la empresa. Tú puedes ver el presidente de Siemens o de Mercedes, pero Mercedes no puedes ver. Pero la fábrica que pertenece al Mercedes se puede ver. Y entonces, si eso lo hacemos bien claro, vivimos en un mundo bien metafísico de fantasmas, son fantasmas, y que no son más reales que las fantasmas de la Edad Media que aparecieron a las 12 de la noche. No son menos reales, pero sí, de estas vivimos consecuencias. Te echan de la empresa y entonces el mercado te hace ver que tú estás cavando. Pero el mercado no habla. Lo que se dice habló el mercado son los representantes de las empresas que interpretan lo que hace el mercado. Dicen el mercado dice, pero el mercado no dice. Yo creo que eso de ver que estamos rodeados de invisibilidades es algo. Por ejemplo, un ejército no se puede ver. Se puede ver personas con uniformes que dicen ejército tal. Pero si son ladrones que se pusieron estos uniformes, tú no ves si son ladrones o no. Había un gran evento
que es un cuento lindísimo. Era un pobre, sin trabajo, pero había hecho su servicio militar. Y ya, entonces quería emigrar a Estados Unidos, pero no tenía pasaporte, pero no tenía plata para sacar el pasaporte y no sabía qué hacer. Entonces pasó por la calle, eso era en el tiempo del carnaval, y ahí había disfraces. Y vio un disfraz de un capitán del ejército. Bueno, entonces se sacó este disfraz, se lo puso y esperó hasta que pasaran unos soldados por la calle. Entonces le decían, les ordeno seguirme, tenemos una orden secreta, poco tiempo. Marcharon a la municipalidad y a la oficina de pasaporte. Y ahí ordenó hacer de a él el pasaporte. Hicieron el pasaporte y se fue. Pero después pensaron, pero es demasiado extraño, ¿no? Puedo ver si es llamar, hablar. No, era claro, era una estafa. Entonces buscaron al tipo y lo encontraron. Y tenía una gran suerte. Todo el mundo empezó a reírse de la disciplina prusiana. Y que ya le tenían como prejuicio. La disciplina alemana es totalmente ciego. Y ahí tenían el ejemplo. Entonces en el New York Times, en London Times, etc. En todas partes el cuento del capitán de Köpenick. ¿Y qué podría ser el emperador? Si el lío también le perdonó y le dio el trabajo. un cuento, no, porque no se ve si él es un oficial o no. Y cuando muestra un carnet, no se ve si es falsificado o no, no se ve. Entonces, es todo el tiempo uno está en una situación de verificar si es él realmente el que dice ser, aunque tenga todos los atributos que se suelen dar, ¿no? Pues el capitán de Köpenick después se puso al teatro y una película también en Alemania fue sumamente popular. Todo el mundo le gustó porque se dio cuenta. Eso se tocó realmente una debilidad del espíritu prusiano. Al revés de lo que Franz acaba de decir, diría Facundo Cabral, ¿qué diablos es un militar desnudo? ¿Cómo? ¿Qué diablos es un militar desnudo? Un general desnudo. Claro, es el problema. Con respecto a la pregunta de Amparo, lo que yo sí creo importante es cómo ha habido un robo del lenguaje. Y después, debajo de la ropa, todos somos desnudos. Claro. El robo del lenguaje de los proyectos solidarios, es decir, el tema de la responsabilidad social, lo que hoy se llama la economía verde, que Leonardo Boff ha cuestionado tanto, Sí. o el tema del libro de espiritualidad publicado por el Banco Mundial. Sí. Es decir, el tema del robo del lenguaje hay que tener cuidado en este tipo de proyectos. Mi pregunta, Franz, era ¿cómo desvestir, ya que está hablando de desnudos, cómo desvestir al cristianismo de la ley y del imperio? ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo quitarle ese vestido de la ley, que pareciera que era la ley no es todo, ¿verdad? Y del imperio que en un momento se casó con la iglesia? Sí, yo no sé, yo no tengo una receta. Yo creo que hay que hacerle claro, mira, los tales criminales, sino todos son malos. Y no es que la ley sea mala, no robarás, es una buena ley, pero sin violar esta ley, roban a todo el mundo, ¿no? Cuando echan a la gente de sus casas,
No, hay millones de casas en Estados Unidos sin ocupar porque han echado. Y hace muchos realmente en la extrema miseria, etc. Pero no hay que quitarles la casa, no violar la ley. Porque ellos no pagaron y cumplieron la ley y lo echaron afuera. Y en España, y en Grecia, y etc. Y entonces hay un montón de gente sin casa, frente a casa sin ocupar. ¿Y dónde está? El crimen no consiste en haber violado una ley, sino consiste en haber violado las relaciones humanas, haber dejado de ser humano y se ha transformado en participante del mercado, que usa el mercado en contra del humano, siendo un producto humano. Y eso hay que... Yo creo eso es también algo que una iluminación, una ilustración es necesaria sobre eso. Porque yo ahora tenía una discusión, estuve en Alemania en septiembre, me invitaron a la Fundación Rosa Luxemburg, que son ex comunistas. Son amigos de hace mucho tiempo, ya todavía en el tiempo de la DDR, me invitaron para hacer charlas ahí. Uno de ellos era hasta un teólogo, que era decano de la Facultad de Teología de la Universidad Humboldt en el tiempo del socialismo. Y yo les expliqué eso de la ley de Kant. Eso es la base de toda ética. Pero Marx dice exactamente lo contrario. Dice el imperativo categórico es echar por tierra todas las relaciones de mejores del ser humano es un ser maltratado. No, yo era comunista, ni sabían que Marx había hecho eso. Pero eso con cristianos igual, ¿no? Jesús no usa los mismos ejemplos de Pablo, como no puede, ¿no? Porque Pablo se da cuenta, la crucifixión es legal, no cumple con la ley y es un crimen, ¿no? Entonces, pero Jesús, montones de crímenes de este tipo, siempre los discute con la deuda, ¿no? El prestamista frente al deudor. Y prestamista es el malo. Siempre es el malo. Pero para nuestra interpretación, el prestamista es el bueno. Entonces leímos estos cuentos como si no significaran lo que dicen. Y yo recuerdo eso del Padre Nuestro, ¿no? Que dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué han hecho con la traducción? Ofensas. Perdónanos nuestras ofensas. Y se acabó. Ahora es violación de la ley. Pero en el original, perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí se viola la ley para cumplirla. Y mira, hay un chiste que viví en el año 2000. Primero, la fundación de la Iglesia Protestante. Me escribieron, ellos estaban en la campaña de 2000 en contra de la protestante. Si no quería escribirlo, sí, pero analicé eso. Les mandé 4 páginas. Y me contestaron: desgraciadamente ya está todo lleno, pero le pagamos los $400 que son de honorario. Casualidad, una semana después me llegó una carta igual del lado católico.
también me pidieron cosas. Le mandé lo mismo. Y recibí una carta igual, está todo lleno, pero los $400 les vamos a pagar. Y después recibí de la revista Socialdemócrata, que salía en este tiempo en Caracas y que fue financiada por el Partido Socialdemócrata Alemán, Nueva Sociedad. No mandé exactamente lo mismo, pero un análisis parecido. Igual me mandaron y les pagamos el honorario y esta vez eran $100. América Latina. Yo ni sabía que había honorario, ni tenía idea. Pero ni uno aceptó el texto original. Jesús es el eje. Ahí me di cuenta. Por eso Jesús y Pablo son elegidos. Son eso. ¿Cómo puede ser? Y cambiaron cuando empezó el problema de la deuda externa del siglo pasado, y cambiaron la traducción. Y impusieron. Y era difícil, por ejemplo, con la edición de la Biblia, de las sociedades bíblicas, ¿no? Que tenían que sacar la Biblia en griego. Bueno, yo no sé griego, pero en este tiempo Hugo Asman se consiguió. Y en griego lo habían cambiado. Y con la justificación, el nuevo griego no es, hoy vamos a hablar el nuevo griego y no el griego de hace 2000 años. Y funcionó. Son todos herejes, todos nuestros orígenes son herejes. Yo no recuerdo bien las armas ideológicas de la muerte cuando trabajás toda la teoría del fetichismo, de Marx y los colectivos invisibles. Si trabajás en ese momento también toda la parte de la estructura legal, porque me parece, no sé, es una pregunta, me parece que también es un colectivo invisible. O sea, vemos los edificios, vemos los abogados, vemos esas representaciones, pero es un colectivo. Sí, eso trabajé primero en las armas ideológicas de la muerte, sí, junto con la educación, con el ejército y los sistemas políticos. Y luego la otra cosa que quisiera preguntarte es, digamos, en términos de, no de ley, de derechos, digamos, que cambian sustantivamente después de la Edad Media, digamos, más o menos, donde se empiezan a violar sistemáticamente el derecho natural con la acumulación tan acentuada del capital, el nacimiento del capitalismo, ¿verdad? Y se pasa fundamentalmente al derecho positivo y se abandona prácticamente el derecho natural para pasar solo al derecho positivo. Digamos, desde ahí hay un cambio también en toda esa... es como una metamorfosis que se viene sufriendo. Sí, porque eso es el problema con el derecho natural aristotélico, tomista, que en este tiempo no se enseña el discernimiento de la ley, sino se crea una ley verdadera, que es la ley natural y que tiene que cumplirse, pero la ley que no cumple con esta ley natural no es verdaderamente ley. Entonces está ahí siempre dos leyes que en el pensamiento nuestro ya no cabe. En el pensamiento nuestro hay la ley que es el Código Civil, nuestra ley, Código Civil y Código Penal, ¿no? Y después muchas leyes específicas pero que complementan el Código Civil y Código Penal. Y entonces ahí no cabe una ley natural, aunque digamos, de mucho tiempo
la doctrina social de la Iglesia intentó de enfrentarlo con leyes naturales, ¿no? Pero hoy día yo creo que se impone este criterio que empieza con San Pablo y que vuelva a empezar con Marx, que el cumplimiento de la ley, aunque sea ley de Dios, no garantiza la justicia. Y que busca la justicia en el cumplimiento de la ley de Dios encuentra la muerte, ¿no? Esto es algo escandaloso. En términos de la Edad Media es muy difícil decir, aunque ellos tendrían que haberlo aceptado también, porque tienen también, ahí había ciertos pronunciamientos que también en la Edad Media se encuentran de vez en cuando. Summa ley, máxima injusticia. Es algo muy antiguo. Summa lex, máxima injusticia. Pero la Edad Media lo conoce, pero nadie lo dijo. ¿No? Y sí, hoy tú conoces también eso, lo has escuchado, ¿no? Sí, pero no se vincula con el curso civil. No lo vinculamos y entonces lo neutralizamos. Pero ahí está ya dicho lo que dice esta crítica de la ley. Summa ley, máxima injusticia. Eso es claro. Y parece que la palabra, esta formulación parece que es ya de Cícero. Pero Cícero no la aplica tampoco, ¿no? Lo dice, pero no la aplica a la ley. Y hoy tenemos un problema cómo aplicarlo. Pero para eso yo creo que hay que desarrollar conciencia de lo que es esto. Yo quería... me parece que lo que acontece con el mercado acontece un poco con la iglesia también, en el sentido que cuando se institucionaliza, parece que vaya a tener una vida propia, una vida que va muy más allá de lo que es la intuición inicial. Yo pienso, por ejemplo, como dentro de la iglesia, la observancia de la ley se legitima a partir, por ejemplo, de la teología sacrificial. Sí. La necesidad del sacrificio dentro del cristianismo viene a legitimar el hecho que la ley es injusta, y así también en el mercado. Hay todo este planteamiento que es necesario que yo me acuerdo en Brasil que el presidente Fernando Henrique Cardoso, que era un famoso sociólogo, decía en los años 90, el desarrollo en Brasil es posible solo para 120 millones de brasileños. Había 160 millones. Y los demás 40 echados, abandonados. Esta es la teología sacrificial. Yo veo que, por ejemplo, hablando de la iglesia, todo eso me parece que es tan fuerte, es una iglesia que es tan, hablamos de iglesia, no hablamos de religión tradicional, es tan fuerte la institucionalización que parece no haber más espacio para el nuevo. Vemos hoy estaba hablando con alguien, yo tengo la impresión que va a haber un choque muy fuerte entre lo que plantea el Papa, que está intentando abrir brechas, espacios nuevos, y lo que en la realidad es la iglesia en la base, en las diócesis, en los obispos, en las curias, que están enyesadas totalmente. Yo pienso, ustedes están viendo en estos días, por ejemplo, lo que plantea, disculpen, no debería hablar sobre eso, mas el documento de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre política, ¿no?
Es totalmente diferente de lo que está planteando el Papa. Totalmente diferente. Y va a haber un choque muy fuerte. Hoy en la radio yo escuché un político que metió el palo sobre la Iglesia con reflexiones muy serias. Quiere decir que la idolatría, este fetichismo, es la institucionalización a tal punto que la institución tiene vida propia, autorreferencial, mucho más allá de lo que es el carisma inicial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo eso funciona para el mercado? Va a ser la misma cosa dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo es que vamos a derrumbar todo eso? Transformar todo eso, cambiar todo eso. Yo creo que es un poco la pregunta que tenemos en este escenario dentro de nosotros como gente de iglesia. Entonces, por eso tenía voluntad de hacer esta pregunta sobre la institucionalización, esta vida propia que el mercado, el capital, es decir, hay personas por detrás, mas un cierto punto, la ley maniobra de tal forma las relaciones que impide la vida, la va matando por sí misma. Se queda solamente la ley. Sí, una institución nunca es sacra, puede ser sacra. Pero todas las instituciones se autosacralizan. Y hacen entonces eso. Pero cuando se trata del análisis, digamos, de toda la sociedad, ahí son sobre todo esos dinero, mercado, capital, Estado, son esos los grandes. Pero hasta un club de fútbol es un... Si me permites la osadía, voy a completar 2 puntitos haciendo un comentario de tus obras. Puntos que me han gustado mucho. Primero, cuando comentas muy abundantemente que porque a partir de la fe cristiana, de que un Dios se hizo hombre, se ha hecho posible aspirar y formular que el hombre se puede hacer divino, se puede hacer Dios. Tienes una formulación ahí, dices, me gustó mucho, que eso es un hecho antropológico, histórico, social, comprobable, que no se necesita fe, que no necesariamente, aunque haya tenido su origen, se niega de la fe, pero no se necesita fe para plantear eso, para que es muy rico. Y a mi modo de ver me sugirió en otro momento, otra cosa que dices en otro momento, cuando reivindicas, una cosa me parece muy importante, que se puede, incluso hasta se debe, hacer teología a partir de lo humano. Pero no entendí. Hacer teología a partir de lo humano. Sí. Y de la realidad como tal, toda su riqueza, sin necesidad de postular una fe ni cristiana ni no cristiana, pero tampoco cristiana, ¿verdad? Incluso ahí, en un momento, me parece acertado, criticas un poquito, o más bien haces la observación de que la teología de la liberación, con todos sus grandes méritos, que reconoces, quedó un poco atrapada en un confesionalismo cristiano, ¿verdad? Y que ahora es necesario. Ese punto me gustó mucho, bueno, muchos también, pero solamente quisiera comentar ese y otro. Al final de tu exposición, decías que la espiritualidad para ti es algo concreto. En el fondo es, si entendí bien, bueno, es cuidar profundamente de la vida de todos, de todo. Es garantizar que todos y todo tengan vida y la tengan plena. Pero quisiera un poco complementarlo, si es correcto, con otros desarrollos que tienes en otras partes, en otros libros, comenzando por El sujeto y la ley, que fue donde lo leí la primera vez, me gustó mucho, cuando citas la leyenda de Tony de Melo, del monje y la joya. Ah, sí, ¿verdad? Es fantástico. Y cuando dices que ahora el capitalismo también, en general,
nos ha arrebatado las palabras adecuadas, pero que si hubiese que utilizar una palabra adecuada para hablar de espiritualidad, sería la palabra gratuidad. Entonces me hace pensar que sí, efectivamente la espiritualidad es algo concreto, pero que eso concreto pareciera que no se puede, tampoco no se puede dar, y no se puede crear, como dices, una economía y un mundo alternativo si no partimos de la gratuidad, si no partimos de aquello que al monje le permitió dar la joya al otro compañero, ¿verdad? Con aquella generosidad, con aquella libertad, con aquel desprendimiento, ¿verdad? Era solamente. ¿Cuál es la historia del monje? Porque Sí, nos quedamos ¿cuál es la historia del monje? Porque ahora ya nos quedamos con la duda. No, Tony de Melo cuenta que iba un monje típico oriental, budista, muy posiblemente, caminando, ¿verdad? Y mendigando. Y con su talega, caminando, se encuentra con otro. Algunas versiones dicen que era un monje también, que sería significativo. Otros dicen que era pues, un pobre, también mendigo, que no tenía nada. Se acerca y le pide, por favor, que le dé algo para comer. Y dice, mira, pues solamente tengo aquí un poquito de arroz que me dieron ahí en el pueblecito, en la aldea, es lo único que tengo. Y abrió la talega para dárselo. Pero al dárselo, este otro mendigo ve que entre el arroz y la taleguita había una joya. Efectivamente, que unos días antes había encontrado en el camino, entre el lodo, la sacó, la limpió, la vio, y con esa gran libertad la metió en la talega. Entonces, el mendigo que le pide el arroz, enseguida hizo cálculos. Si me da esa joya, durante unos meses la vendo y durante unos meses ya no tengo que mendigar más. Y efectivamente entonces, le dije, oye, ¿me das esa joya? Sí. Y con la misma libertad, con la misma gratuidad que le dio el arroz, le dio la joya. Desapareció. A los pocos días se le encuentra otra vez en el camino. Y dice, ¿qué quieres? Dice, vengo a que me des una cosa que solo tú tienes, que a mí me falta, y que la necesito mucho. Mira, pues hoy me encontraste en mal momento, no tengo ni un grano de arroz, absolutamente nada. No te puedo dar nada. Sí, tú tienes una cosa que yo no tengo y que tú me la puedes dar. ¿Y qué es? Quiero que me des aquello que te permitió darme la joya como la diste. Y dice, claro, un hombre conocedor de la teología dice Hinkelhammer, claro, esa joya en el fondo son las bienaventuranzas, en el fondo es el reino, es la joya, es el tesoro. No, este cuento siempre me ha fascinado. Es como otro mundo. Claro, no es algo por hacer, es algo por inspirarse al hacer algo, ¿no? Porque si no, son puros deportes, pero ahí sí, todo el mundo. Y la gratuidad es ahí la base. Y sin la gratuidad no hay vida. Y nosotros estamos destruyendo la gratuidad generalmente, y con eso destruimos. Y no hay bien común. Aunque el bien común hoy no se entienda como Aristóteles y Tomás. El bien común sigue siendo, es la base de la vida. Y eso es gratuito. El bien común porque quien sirva al bien común, sirva al bien de todos y no a sí mismo. Pero no se excluye a sí mismo tampoco, pero necesariamente. Y no hacerlo siempre le da más ganancia que hacerlo. Dar algo por el bien común siempre cuesta más que no darlo. Hasta al final, cuando todo se colapsa, ahí sí, no sale la cuenta. Pero
tormenta sale la puerta. Y claro, en este libro sobre lo indispensable es inútil, ahí se trata de eso para mí, ¿no? Para nosotros hoy, digamos, ¿cómo nos impulsa? Es un cálculo del interés propio, más allá de cualquier consideración del bien común. Y el bien común es lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? La paz y cosas así. Sin embargo, no. Lo útil siempre es destruir lo indispensable. La guerra es más útil que la paz. La paz es útil para todos, pero la guerra es útil para algunos que por medio de la guerra conquistan el mundo. Entonces, calcular la guerra es más útil que la paz. Sin embargo, la paz es la base de la vida. Y eso se repite en muchos campos. Hoy que notas eso, es ridículo este tal llamado lucha en contra de la crisis del clima, ¿no? Nadie está dispuesto a hacer algo, porque hay todo un mecanismo del cálculo. Si tú calculas tu propia ventaja, no haces nada para eso. Ganas y los otros gastan. Pero si todos hacen este cálculo, resulta lo que resultó. Lo que resultó en Copenhague, en el momento está resultando, ¿no? Ahora todos los ONGs de medio ambiente con protesta han abandonado la reunión. Que dicen nadie hace nada. Pero no dicen porque calculan bien. Calculan bien en el sentido de lo que es para nosotros cálculo racional, lo que nos impone por todos lados. Cálculo racional es calcular la propia ventaja. Y si todos calculan la propia ventaja, nadie va a hacer nunca nada para salvar el clima. Y eso no analiza. Y eso es precisamente el problema. Es la gratuidad. Tiene que ser gratuito. Aunque alguien es tan mediocre que no participa, igual lo hacemos. Es la gratuidad. Y no analizamos eso. Si me permites añadir que con eso encaja perfectamente lo que desarrollas también en algunas de tus obras últimas, cuando dices que hay que actuar sin mirar resultados. ¿Cómo actuar? Hay que actuar, hay que hacer, ¿verdad? Sin interés. Por la acción individual. Y citas el Bhagavad Gita, los hinduistas, las bienaventuranzas. No, y sí, hay que saber que muchas veces hay que actuar sin interés. Y si no, no podemos vivir. Totalmente sin interés tampoco se puede actuar. Pero someter los intereses a este reconocimiento de la necesidad de la gratuidad. Todo el tiempo limitar el cálculo de interés en función de la capacidad de otros de vivir. Y ahí tenemos otra vez un problema de la espiritualidad, de la acción. Eso es espiritual. Hacer eso, renunciar al cálculo infinito de la ventaja propia. Y desde Hobbes, por lo menos, toda sociedad occidental es organizado
en función del principio de racionalidad. Y la única racionalidad que hay, cálculo de interés propio. Todo lo otro es irracional. Sí, solo tengo como, sumando un poco las que he escuchado y la experiencia de trabajo también en la comunidad, una pregunta y una preocupación también desde lo espiritual. Es como el mercado se ha convertido en una demanda y somos objeto deshumanizante como es actualmente el tráfico de personas. La esclavitud incluso que viene desde hace muchísimos años, siglos atrás. ¿Cómo entender, y mi preocupación personal desde mi visión espiritual, es cómo permitimos que este Dios mamón nos controle de tal manera que perdemos todo el sentido de la vida? ¿Cómo hacemos para que se trafiquen personas, órganos? O sea, para mí la preocupación es eso, y la preocupación además de no solo de vernos como mercancía y objeto que tiene nombres concretos, rostros concretos, como son las mujeres, los niños, los indígenas, los migrantes, son las personas más, que están en más peligro. Entonces, me surge la pregunta y desde mí mismo me hago, realmente me cuesta entender cómo poder comprender cómo hacemos de un Dios que se convierte en un Dios real. Necesitamos entonces la construcción de imágenes diferentes. Entonces, la pregunta es como un poco mezclada, porque es como una mezcla de cosas que necesito en cierta forma, como que lo hago, pienso en voz alta, tratando de escuchar y cómo darle sentido. Cuando vine a esta taller, me encantó la palabra que utilizó Luigi, la espiritualidad está vacía. Es triste. Entonces, frente a esta realidad actual, tan vieja como la humanidad misma, ¿qué vamos a hacer? Sí, mira, enfrentar este mercado es un problema también político, pero no se puede enfrentarlo políticamente si no hay solucionado a nivel del sujeto, de la persona, este problema de la gratuidad. Si no, no se puede. Por eso tenemos siempre hoy sobre el clima, todo el mundo dice todo tiene que cambiar radicalmente, etc. Y la mayoría, yo creo, de la humanidad no va a cambiar nada. Porque toda nuestra formación es una formación del cálculo de la ventaja propia. ¿Y cómo cambiar esto? Yo no sé, ¿no? Yo no soy un predicador. Pero podemos, digamos, por lo menos hacer la conciencia de que eso es el problema, que no se puede ya separar la solución política y las soluciones a nivel de digamos, éticas a nivel de la persona. La solución política no es posible sin a la vez un cambio de la relación de la persona consigo misma. Porque no se hace. Ante esa realidad y todo eso, sin querer dar una respuesta, yo lo que siempre he creído es que primero uno tiene que tomar conciencia que vivimos desde ese sistema, de que no estamos aparte, que lo podemos criticar, que podemos decir, pero al final nosotros somos parte de ese sistema, que cada movimiento económico, que cada cosa que se da, yo estoy involucrado en ese sistema, porque eso ha pasado mucho, que entonces criticamos el capitalismo ya como si yo estuviera extraída de eso, ¿verdad? A mí me pagan un salario, yo vivo con tal cosa, entonces, ¿qué hago yo con ese salario? ¿Cómo son mis relaciones con ese recurso que me dan a mí y cómo lo distribuyo para un bien común? Entonces, yo pienso que tomar conciencia de eso es importante, ¿verdad? Porque, se lo pongo como un ejemplo, un día de estos, tratando de contestarle a la compañera sin querer abarcar todo lo que ella, la inquietud que tenía.
una persona decía, no, es que vienen unos extranjeros acá, yo les busco unas prostitutas y yo me gano tanto dinero. O sea, el no tener conciencia de que él es parte del sistema, de que se dice ser hasta cristiano y que eso lo vea tan normal. ¿Por qué? Porque hay un bien económico detrás de todo eso. Nosotros somos parte de eso. En la medida que yo tome conciencia de eso, puedo empezar a hacer cambios que, aunque sean muy pequeños, pueden mejorar nuestras relaciones con los demás. Y el recurso que yo obtengo lo puedo distribuir de una mejor manera. Más una, Beto. Sí, yo quería hacer referencia a cómo nosotros desde este sistema hemos adaptado una relación tan violenta y tan agresora contra la tierra. Y a mí me parece que eso se legitima mucho desde la imagen que desde la religión se nos da de lo que somos nosotros, como dominadores, como predilectos de Dios, pero de un Dios poderoso, y entonces eso como que nos lo hereda, ¿verdad? Como la capacidad de poder disponer de todo irracionalmente, o por lo menos desde una racionalidad que no es una racionalidad fraterna ni respetuosa hacia todo el resto de la creación. Ahí hay todo, se revela algo que política no tiene que ver con moral personal, no es cierto. Pero no se reduce, jamás podemos sustituir la política por la moral individual. Pero cada política tiene una correspondiente moral individual. Y los grandes criminales no son gente sin ética. Son gente que tiene la ética del cumplimiento de la ley. Y claro, también muchas veces no lo hacen, son corruptos, etc. Y la ley prohíbe que sean corruptos. Pero si no son corruptos, no mejora gran cosa. Porque al cumplir la ley se hacen crímenes. Y el pura orientación por el cumplimiento de la ley lleva al crimen. Eso obliga entonces de distinguir entre éticas y no decir los buenos tienen ética y los malos no tienen ética. No, los malos tienen ética. Y hasta cierto grado tienen la misma ética que los buenos. Porque tómate de los mandamientos, del 6 al 9. 6. Que los malos y los buenos tienen esta misma ética. Y yo hice mucho análisis y que también es claro. Hay una ética de la banda de ladrones. La banda de ladrones tiene una ética, pero adentro un ladrón no debe robar a otro. Porque si no respetan mutuamente la propiedad, ¿cómo van a robar? Y eso ya dice Platón. Eso aparece después hasta en los evangelios, ¿no? Es un templo de una casa de ladrones. Agustín nos hace un largo análisis de esta ética de los ladrones. Adam Smith hace esta ética de los ladrones. Y en la tradición china es lo mismo, los taoístas, ¿no? Chuang Tzu, y ahí yo encontré la misma desarrollada es decir, hay ética. La misma ética puede ser buena o puede ser mala. Depende en qué relación con ella vivo. No, sí,
¿De qué lado usted? Sí, que sí, de determinadas situaciones yo sé, no cumplo la ley, porque con eso yo destruyo al otro. Y yo recuerdo una película, La Marcha, no sé si la han visto, hace años. No, ahí viene, es una película, ¿no? La gran marcha de africanos a través del Sahara al norte de África frente a España, Gibraltar. Y ahora vienen a tomarse barcos para entrar en Europa, no para conquistar militarmente, sino para buscar trabajo. Y entonces termina la película con el jefe de la Unión Europea y dice, si siguen con eso, tenemos que aplicar la ley. Y eso, pues vamos a matar a todos. Aplicar la ley, ¿no? Y los golpes militares, todos en nombre de la ley. Pinochet vino para imponer la ley en Honduras, ¿no? El último era para la ley. Y ahí dijo el nuevo presidente que surgió, el golpe. Hay dos libros que hay que tener siempre en la mano: la Biblia y la Constitución. Eso es cierto. No es que la ley es mala, por eso, si tú aplicas la ley de Dios, tenemos ahora mandamientos como ley de Dios, y buscas en el cumplimiento de la ley de Dios la justicia y transformas en criminal. Eso es. Y eso no es claro para la gente. Y digamos, nuestros aparatos del Estado, digamos, escuelas, etc., no van a enseñar eso. Porque la autoridad siempre va a decir, toda autoridad viene de Dios. Y ahí es muy importante darse cuenta, San Pablo no ha dicho eso, lo han incrustado. Pero el Estado siempre va a tener como ideología el cumplimiento de la ley, no la resistencia frente a una ley que se está transformando en ley de criminal. No, el Estado nunca lo hace. Y esa es la problemática de la liberación humana, que siempre expuesta a ser tratado como los levantados del 1 de mayo en Chicago. Ejercieron resistencia, la ley, y la corona. Y eso es un gran problema. ¿Cómo entrar esta conciencia esa es una conciencia de la rebeldía? Y rebeldía no identificarla necesariamente ni con la revolución, pero aunque toda revolución, si tiene sentido, es resultado de una rebeldía, pero la rebeldía no es eso. La rebeldía es todo el tiempo y por todos lados, y tiene que haber, ¿no? Una huelga presupone una rebeldía y que entonces exige, etc. No estamos que rebeldía es la resistencia por rebeldía es legítima, y ahí podemos tener el criterio, siempre y cuando el cumplimiento de la ley significa matar al otro. Entonces, no es. Y ahí tener eclesiásticos presentes, ¿no?, quien le quita el sustento
lo mata. ¿No? Eso es crimen. Y si lo tomas como crimen, te das cuenta que el crimen está por todos lados. Y por eso nadie va a decir que es crimen. Digamos, nadie, nosotros decimos. Pero eso se va a imponer por donde se pueda, que eso no puede ser crimen, él no cumple la ley. Y entonces tienes grandes pensadores que saben eso y no se van bajando, que los aparatos ideológicos lo inmunizan. Y entonces hay que recuperar todo el tiempo. Eso. Por eso el sujeto y la ley. El problema no es que las leyes son malas, muchas veces lo malo es que se cumple incondicionalmente. Eso es malo. Y frente a eso hay que reaccionar y posiblemente nuevas leyes, ¿no? Si el trabajo de infantil no es prohibido, entonces niños de 6 años tienen que trabajar 8 horas al día y pasan de los 14 años. Y eso es completamente legal. Claro, entonces tú necesitas una ley que limita ya como ley la vigencia. Es decir, con menos de 14 años, por ejemplo. Y entonces, pero si no hay esta ley, tú necesitas resistencia. Yo no acepto que los niños sean tratados así, aunque sea legal. Y entonces viene la rebeldía. Eso tiene que cambiar, porque eso es un crimen que cumple la ley. Hay una última pregunta y después nos quedamos aquí. Con respecto a quizá la ética de la observancia está muy aferrada a nosotros los adultos. Uno ve que la ética de la compasión es la ideal y la que nos está enseñando mucho eso son los jóvenes. Y uno lo ve en los movimientos de los indignados y en los mismos pueblos. ¿Usted cree que, porque se ha preguntado mucho aquí qué hacer, pero yo pienso que los jóvenes es lo que nos están enseñando esa ética de la compasión? Sí. Mira, voy a citar a Gandhi. Gandhi es un hombre que hace esta rebeldía. Pero él dice, el derecho a la rebeldía tienen solamente aquellos que saben que el cumplimiento de la ley también puede ser muy duro y correcto. No es hacer desaparecer no, sino transformar la rebeldía en una decisión frente a una ley cuya legitimidad uno reconoce en otros ámbitos. No se trata que en otros ámbitos, cuando yo discuto esta ley en un ámbito, que en otros ámbitos no sirva. Por ejemplo, cuando la gente no puede pagar su casa y la pierde, ahí sí hace falta resistencia. Pero eso no es hacer lícito y no pagar nada. El pago de la deuda es la ley y tiene que ser. No, si yo pido prestado de alguien 20.000 colones, ¿no? Para el otro día y no le devuelvo, eso es malo, ¿no? Y no puedo decir no se pagan las deudas, ¿no? Y cuando uno entonces analiza, por ejemplo, Padre Nuestro, hay que siempre pensar la deuda que hay que perdonar es la deuda impagable, ¿no? Es la deuda cuyo pago destruye relaciones sociales, no cualquiera. Porque si no, ninguna vecindad es posible si no se paga la deuda. Yo pido al
cocino un poco de azúcar porque se me olvidó comprar y no tengo tiempo ahí. El otro día tengo que comer y eso es realmente una obligación. Es decir, el pago de la deuda no se transforma en algo superfluo, no. Pero hay una decisión en la cual es claro que tenemos que resistir al pago de la deuda porque destruye a la vida humana, o a la naturaleza, etc. Y yo creo que esta reflexión de Gandhi me ha convencido mucho cuando yo la leí. Me parece realmente no es que las leyes no valen, no valen. Pero muchas veces no valen. Pero siempre cuando no valen es por razones. Y razones de las relaciones humanas. Y no de comunidad. ¿No? Bueno, penso que podemos quedarnos aquí, ¿no? Francia es una fuente inagotable. Más una. Yo quería hacer una breve aportación, o sea, es algo muy breve y ni siquiera es mío. Recogiendo todo lo que han hablado de la espiritualidad, del valor del ser humano y de todo esto que definitivamente es algo que lo vivimos diariamente. He estado, como les dijera yo, me pasa lo de la compañera, pensando en voz alta, estoy así como llena de pensamientos. Pero quería hacer una breve lectura de la Agenda Latinoamericana del 2014 que viene a resumir un poco lo que siento que nos podría impulsar un poco respecto a lo que estamos hablando, si me lo permite, por supuesto. Dice, el tema, no lo voy a leer todo, se llama Somos Libres, el tema de la Agenda Latinoamericana de este año, y lo escribe María López Guillén. Hay muchos muy buenos escritores, entre ellos está Paola, que también tiene uno especial sobre el tema de hoy, que es algo maravilloso. Pero dice María Guillén, dice, no somos libres para elegir nacer en pobreza o en riqueza, con la vida asegurada o con la vida carenciada, pero sí somos libres para elegir si compartimos o no lo que tenemos, si nos arriesgamos o no a luchar por hacer menos desigual el mundo en que nos tocó vivir, si vivimos contemplando las injusticias del mundo o contribuimos a transformarlas. No somos libres para elegir el país donde nacemos, pero sí somos libres para elegir otro país donde vivir, donde trabajar, donde luchar, hasta dónde morir. Y en ese país de adopción también somos libres para contribuir a que vivan con dignidad quienes llegaron hasta ese mismo puerto, no libres, sino forzados por el desempleo, el hambre, la guerra o la violencia. No somos libres para dejar de sentir temor ni miedo, hasta pánico, uno de los mecanismos que la sabia ley de la evolución dejó inscrito más arraigadamente en nuestra psique para garantizar nuestra sobrevivencia. Pero sí somos libres para enseñorearnos del miedo, para confesarlo cuando lo sentimos, sin avergonzarnos, y para acompañar los miedos de nuestros hermanos y hermanas hasta que logren superarlos. No somos libres para elegir la época en la que nos ha tocado vivir, ni para determinar cómo seremos recordados, pero sí somos libres para luchar por la justicia en el tiempo de nuestros días, en nuestros años, con sus incertidumbres, sus desafíos y sus esperanzas. Sí somos libres para poner en juego en esa lucha todo el corazón que tenemos. Más allá de nuestro tiempo, nos recordarán por el fuego que pusimos en esa lucha. Yo quisiera que esa espiritualidad que estamos hablando se vive día a día. Esta espiritualidad es parte de nosotros, la vivimos cada uno de nosotros. Llámese iglesia, religión, etc. Pero la espiritualidad la llevamos dentro, la vivimos cada uno, en ese abrazo solidario, en ese abrazo amigo, en ese amor consolador. Eso es lo que nos tocó formar. La compañera hablaba del tráfico de personas. No podemos, porque no estamos trabajando allí, pero sí lo podemos evitar sembrando el sentido crítico de una espiritualidad
hacia el hermano. Porque como decía en algún momento el Señor decía, es que fue mi hermano el que murió en la cruz, es que es mi hermano el que se está muriendo de hambre, es que es mi hermano el indígena que fue olvidado, es que es mi hermano, es que es otro ser humano, otro Cristo que está en nosotros también. Entonces, es esa libertad de elegir, luchar en ese momento con lo que podamos para poder salir adelante. ¿Qué vamos a hacer algo? ¿Se va a cambiar el mundo? ¿No se va a cambiar el mercado? ¿Se va a cambiar las finanzas, la estructura? Posiblemente no, pero vamos a empezar a hacer el pequeño punto de cambio en nuestra vida y en la vida de todos. Es mi pequeño aporte, y como les digo, no es mío, es de la agenda latinoamericana del 2014. Con estas palabras podemos agradecer a José María que las escribió, pero sobre todo vamos a agradecer a Franz por esta sabiduría que nos transmitió hoy. Bebemos a un pozo muy de agua buena, yo creo, ¿no es verdad? Yo sentí que el agua está buena. Esta agua nos alimenta, nos refresca, nos da vida, es el agua de la espiritualidad verdadera. Un aplauso a Franz. Bueno, recuerdo que mañana empezaremos a las